compensación. Este tema está relacionado Ingeniero, al... no está compartiendo su pantalla. Ah, caramba, perdón. Ya, este tema de estabilidad, vamos a desarrollar este tema de estabilidad y control y compensación. Esto está relacionado, como le mencionaba, a la parte de control. Eh, Básicamente es control. Si han hecho control uno o 2, van a la comprensión de esto aplicado a los amplificadores les va a ser muy fácil. Si no han desarrollado la parte de control, van a tener que estudiar esta parte por su cuenta, porque esto está relacionado con la parte de control. Tanto la estabilidad y compensación es control, en otras palabras. ¿Ya? Vamos a hablar de polos, de ceros. Pueden encontrar en el libro de Niemann esta parte de estabilidad y compensación. Con esto terminaríamos lo que es realimentación de los amplificadores. Entonces, nosotros representamos aquí de esta manera un amplificador y su compensador, ¿no? Su compensador, digo, su realimentación, circuito de realimentación. Luego aquí comparamos nosotros la señal con la señal de entrada. O sea, que eso es lo que nosotros de esa manera hemos estado trabajando la realimentación, ¿no? Aquí entra una señal, vamos a tener, puede ser voltaje o corriente, voy a colocar voltaje, pero puede ser voltaje o corriente la señal con la que trabajamos. La señal de salida es realimentado. Esto ya conocen, esta parte. Y luego es comparado. Este tiene una ganancia de beta. Y luego es comparado con, con la señal de entrada el error. Acá vamos a colocar voltaje de error. Es, es ingresado al, a la, al amplificador. De esa manera nosotros hemos trabajado
y de esa manera realimentábamos al amplificador para obtener mejores resultados. Eh, Ahora, miren, cuando hemos desarrollado esto, este lazo antes de esto, de realimentación negativa, ¿no? Eso es. Cuando hemos desarrollado esto, nosotros hemos encontrado esta relación. Dice, la ganancia en modo de lazo cerrado, la ganancia vamos a poner de tensión, ¿ya? Como si estuviéramos, puede ser de corriente o de tensión. En lazo cerrado, o sea, realimentado, es igual a la ganancia del lazo abierto dividido entre 1 más la realimentación beta por la ganancia en lazo abierto. Eso hemos encontrado, ¿no? Esto lo hemos desarrollado y hemos encontrado esa es la realimentación. Beta es el circuito de realimentación. Está conformado por elementos normalmente pasivos, o sea, resistencias. Puede ser que tengamos ahí capacitores. No hemos visto realimentación todavía con ese tipo de elementos. Ahorita estamos tratando como si fuera pura resistencia, ¿no? La red beta. Por lo tanto, beta es constante en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia. Es decir, no depende de la frecuencia, ¿no? A0, la ganancia del amplificador en lazo abierto, la ganancia del amplificador. Como estos amplificadores están conformados por transistores, el transistor internamente tiene este, capacitancias, contiene capacitancias equivalentes en la entrada, ¿no es cierto? Esos capacitores nos van a proporcionar una limitación en la frecuencia. Por lo tanto, esta ganancia A0 depende de la frecuencia, ¿ya? Nosotros cuando encontramos esto y dijimos beta por A0, hacemos mucho mayor que 1, con eso reducimos y esto se aproxima a 1 sobre beta. De manera que la ganancia del amplificador no dependía de la frecuencia, ya que beta no depende de la frecuencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a cambiar esto. Esa aproximación ya no es posible, dado que A0 depende de la frecuencia. Por lo tanto, vamos a tener, si ustedes ingresan para diferentes frecuencias la señal de entrada, la ganancia A0, está a cero, como ya depende de la frecuencia, puede hacerse y puede reducirse y puede hacerse igual a 1, porque ya depende de la frecuencia. Supongamos, miren, vamos a 20, hemos visto que el 741 tiene una ganancia de 20.000, ¿no? En lazo abierto. ¿Eh? Esta ganancia es independiente de la frecuencia, o sea, es su ganancia cuando a frecuencias bajas y medianas, digamos, ¿no? Si como ahora esta ganancia estamos colocando que depende de la frecuencia, entonces conforme van aumentando la frecuencia, esta ganancia se reduce, va a reducirse a 10.000, a 5.000, etc. Puede llegar a 1, ¿no?
Si llega a 1 esta ganancia, no, exactamente no, a 1 no. El producto de beta por A sub 0 S en la frecuencia, este producto puede llegar a valer 1. Beta es una constante, ¿no es cierto? Es una constante. A sub 0 de S depende de la frecuencia. Conforme varía en la frecuencia, este producto, beta por A0 de S, puede llegar a 1, a la unidad, ¿ya? Debido a que la ganancia A0 se va a ir reduciendo, así como hemos dicho anteriormente. Inicia en 20, pero conforme aumenta la frecuencia puede reducirse. Entonces, puede llegar a tomar el valor de 1, este valor. Uno, ¿correcto? Ahora, si en ese punto, cuando toma el producto de beta por A0, toma el valor de 1, en esa frecuencia, a esa frecuencia, porque hemos variado la frecuencia, ¿no? Esa es de Laplace, ¿no? La variable de Laplace. Es igual a J omega. Conforme variamos la frecuencia, vamos a obtener que este producto sea igual a 1. Si en esa frecuencia, donde obtenemos el valor de 1, si en esa frecuencia la fase de la ganancia A sub 0S o del producto Betus, de este producto, la fase de este producto, la fase es igual a menos 180 grados. ¿Eso qué significa? Que está invertida la señal. ¿Se acuerdan cuando nosotros, por ejemplo, un amplificador emisor común invierte la señal en la salida, ¿no es cierto? Eso significa que su fase está con respecto a la entrada, está desfasado en 180 grados. Esa es ganancia negativa. A eso nosotros llamamos la salida, la ganancia es negativa. No, en realidad está desfasado en 180 grados. Claro, por supuesto, está amplificado, pero está desfasado en 180 grados. Es lo mismo, ganancia negativa o desfasado en 180 grados. ¿Ya? Si en esa frecuencia la fase es de menos 180 grados, o sea, está desfasado, este producto de beta por A sub 0 ya no sería igual a 1, sino sería menos 1, ¿no es cierto? Ya que está desfasado en 180 grados. ¿Ya? Si toma este valor de menos 1, entonces la ganancia de realimentación sería infinito. ¿Está bien? Sería infinito. Menos 1 más 1, 0. La ganancia sería infinito. En otras palabras, si ustedes colocan en la entrada un valor de 0, acá vamos a tener una ganancia infinita. No, no infinita, pero vamos a tener una ganancia determinada, ya que su ganancia es infinita, vamos a tener una salida. Y eso no es correcto, pues. Si tienen 0 en la entrada, ¿cómo van a tener una salida, en la salida una señal? Por lo tanto, el sistema, cuando sucede eso, se dice que el sistema se vuelve inestable. Cuando sucede que este producto de beta por A sub 0 es igual a menos 1 o igual a 1, pero con desfasado en 180 grados, se llama que el sistema se ha vuelto inestable o se vuelve inestable. ¿Ya? Si es que
En realidad, miren, mire, cuando toma ese valor de -1 y tiene desfasado de 180 grados, no es exactamente inestable, es críticamente inestable, o sea, en la salida vamos a tener una señal oscilatoria en la salida. En eso se basa ¿cómo se llama? La, los osciladores, para obtener los osciladores. ¿Qué significa? Que ustedes, sin necesidad de tener en la entrada ninguna señal, ponen BI igual a 0, en la salida vamos a tener una señal. Ya les dije, porque esto se vuelve infinito. Vamos a tener una señal y podemos generar un oscilador. En eso se basa el oscilador, en este punto. ¿Ya? Cuando pasamos este punto, o sea, valores mucho menores a 1, o sea, el producto de beta por A sub 0, mucho menores, no mucho menores, sino menores a la unidad, pero siempre con desfasaje de 180, ahí sí el sistema se vuelve inestable. ¿Ya? ¿Ya? Eso tendríamos entonces, vamos a encontrar la inestabilidad del sistema, vamos a analizar en qué punto se hace inestable nuestro amplificador realimentado. Entonces, encontrando ese punto de inestabilidad, vamos a saber hasta qué frecuencia podemos ingresar en la entrada para que el amplificador trabaje y no llegue a la inestabilidad. A eso se refiere, esa es la estabilidad del sistema. ¿Ya? Ese es el concepto de estabilidad. Vamos ahora a ver. Este producto de beta por A0, beta, ya saben que beta es constante, o sea, hasta ahora hemos venido trabajando con betas constantes, ¿no? Sigamos trabajando con eso, beta constante, pero ojo, si en beta colocan acá un capacitor, digamos, en la red de las resistencias colocan un capacitor, beta ya no es constante, ¿no es cierto? Ya dependería también de la frecuencia. Ahorita todavía no hemos visto ese tipo de aplicaciones, solamente hemos tratado con puras resistencias, red de resistencias, por lo tanto beta es constante. A0 sí depende de la frecuencia. Este producto de beta por A0, que depende de la frecuencia, se le llama ganancia de lazo. Así se le conoce, ¿no? Es la ganancia de lazo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es analizar solamente la ganancia de lazo. Esto de aquí. Ya no analizamos la ganancia, porque esta ganancia ABF, también se sería dependiendo de la frecuencia, ¿no? Ya que A0 depende de la frecuencia, este A0 también depende de la frecuencia. Entonces, ABFDS, o sea, la ganancia en lazo cerrado, va a depender de la frecuencia. Nosotros ahora lo que vamos, o lo que se hace en el análisis de estabilidad, es solamente analizar este producto de beta por A0. Nada más, ¿ya? Ya no es necesario analizar la ganancia en lazo cerrado, sino este producto. Si este producto, o sea, vamos a utilizar el BODE para analizar este producto. Si este producto vamos a obtener que se hace -1 con un desfasaje de -180, en ese punto vamos a indicar de que el sistema se hace inestable. Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Ok, bueno, entonces tenemos el acero, la ganancia en función de la frecuencia de A0 de S vienen a ser las ganancias de los amplificadores, del amplificador, ¿no? Del amplificador. Esta es la ganancia del amplificador. Supongamos que nuestro sistema está formado por un solo bloque de amplificador, A1, y a este depende de la frecuencia, la entrada, salida. Este amplificador que está formado entrada, ¿no? Que estaría formado por un circuito, por un amplificador, emisor común, colector común, un amplificador de diferencia, un amplificador diferencial, un amplificador, cualquier amplificador, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho la, la bueno, en realidad la respuesta en frecuencia de este amplificador, cuando se ha analizado la respuesta en frecuencia del amplificador, ¿qué es lo que se ha obtenido? Se ha obtenido una frecuencia baja de corte, una frecuencia alta, y luego disminuía en el punto alto de esa frecuencia, disminuía con con una relación de 20 decibelios por decada. Para la frecuencia baja era al revés, ¿no? Y esta era el ancho de banda. Así analizamos para los amplificadores. Cualquier amplificador se puede simplificar a este tipo de análisis, donde tenemos una frecuencia baja, FL, una frecuencia alta, FH. Dentro de esas dos frecuencias se amplifica normalmente la señal. A partir de la frecuencia H, hacia la derecha, a mayores frecuencias, comienza a disminuir la ganancia. Igual sucede con la frecuencia baja. Antes de la frecuencia baja empieza a disminuir la ganancia. Por lo tanto, el amplificador no va a trabajar por debajo de la frecuencia baja ni por encima de la frecuencia alta. Eso es lo que eso es análisis en frecuencia. Análisis de frecuencia o en frecuencia de los amplificadores, ¿no? Encontrar estos puntos, el LF, el FL y el FH. En el caso que nosotros hemos desarrollado un amplificador que se llama el amplificador diferencial, ¿no? Que hemos hecho prácticas, todo eso. En ese caso, para ese caso específico, esta frecuencia no existía, ¿no? Ese amplificador amplificaba desde cero, dado que no utilizaba capacitores de acoplamiento. Por eso no tiene frecuencia baja. Entonces, se concluye como conclusión de los amplificadores, podríamos indicar de que existe un polo que va a generar la frecuencia alta, que viene a ser este punto. A partir de ese polo empieza a disminuir la ganancia del amplificador. Por lo tanto, el amplificador A1 va a estar definido por un polo P1. Nada más. Ese polo en realidad no es un... A ver, si hemos hecho bien análisis en frecuencia de otros amplificadores, ¿eh? No solo del diferencial, de cualquier otro amplificador, ese polo, en realidad la respuesta en frecuencia de un amplificador no es un solo polo, ¿eh? Cuidado.
que no se malentienda esta parte. Está conformado por varios polos, ceros, etcétera, ¿no? Pero hay un polo que es el polo dominante, eso es, hay una técnica, ¿no? De las constantes de tiempo, donde se encuentra el polo dominante. Ese es el polo que nos va a determinar la frecuencia alta. Así como en el caso del diferencial que vimos, la respuesta de frecuencia del diferencial, encontramos un polo nada más. Habían otros, ¿se acuerdan? En la parte derecha, pero había uno que era el dominante. Y ese, en base a ese, dijimos, para lo de la derecha puede estar variando, porque hasta esas frecuencias ya no vamos a llegar. El dominante es el que nosotros vamos a tener que encontrar. A partir de eso, ya no amplifica nuestra señal, punto. Y lo hemos encontrado, ¿no? Pues con el capacitor de la fuente de corriente. Ese es el polo dominante. En el diferencial. Así, de igual manera, en los otros amplificadores, se puede encontrar un solo polo, el que domina todo el sistema. ¿Ya? No es que no haya otros polos, otros ceros. Hay, tiene otros polos, otros ceros, pero hay uno que es el dominante, por lo tanto, vamos a determinar, ese polo, vamos a decir que el amplificador A1 está dominado con ese polo P1. Supongamos que tengamos ahora un amplificador formado por dos etapas, porque nosotros hemos visto multietapa, ¿no es cierto? Este va a tener otra ganancia, ¿se acuerdan? Así nosotros hemos visto. Este otro amplificador, entonces va a estar dominado también por otro polo, igual que en el caso del 1. Y así podemos incrementar, vamos a hacer uno más, podemos incrementar los estados del amplificador y podemos indicar de que este tiene una ganancia A3 que va a ser dependiente de la frecuencia. Podemos indicar que este está dominado por otro polo, P3, y así. ¿Ya? Cada amplificador va a estar dominado por un determinado polo, por un solo polo. Este, por ejemplo, puede ser un amplificador operacional, ¿no? No operacional. Acá es un amplificador diferencial. Este sería un amplificador Darlington, configuración Darlington, para poder tener alta ganancia. Y este que sea el amplificador, ese que hemos visto nosotros, el amplificador simplificado, ¿no? Este sería un amplificador colector común o seguidor de emisor, colector común. Entonces, cada uno de estos va a estar dominado por un polo, que es el que va a determinar la alta frecuencia. La baja no se toca. Este tiene baja y este tiene baja también en corte, pero este no tiene baja. Pero no vamos a tocar ese amplificador, digo, la baja frecuencia, porque al colocar acá un amplificador diferencial, ya estaríamos amplificando desde señales de 0 Hz, o sea, desde continua. ¿Ya? No, lo que nos va a determinar la estabilidad del sistema es la alta frecuencia. ¿Hasta qué frecuencia podemos ingresar en BI? Y el sistema va a seguir siendo estable. Eso es lo que vamos a estudiar. Llegamos a esa frecuencia, a partir de esa frecuencia, si continuamos elevando la frecuencia, el sistema pasa a ser inestable. O sea, ¿qué significa un sistema inestable? Que la amplificación ya no va a ser lo que hemos diseñado nosotros. Vamos a suponer que este tenga una ganancia de 10, este tenga una ganancia de 20 y este tenga una ganancia de 1. ¿No es cierto? La ganancia total vendría a ser de 200 de lazo abierto, este lazo abierto. ¿Eh? La ganancia de lazo cerrado sería pongan, de 10. Es un ejemplo, ¿no?
Entonces, a partir de ese punto que vamos a encontrar el punto crítico de la alta frecuencia, esta ganancia de 200 va a caer a 100. O sea, va a empezar a disminuir, ¿correcto? Al disminuir esa ganancia, esta ganancia también empieza a disminuir. La fase ya nos comienza a tener un desfasaje diferente de 180 grados, o sea, diferente de 0 grados en todo caso. Llegamos a tener 90, 180, etcétera, ¿ya? Es diferentes fases, está desfasado la entrada y la salida. Por lo tanto, ese sistema se le conoce como inestable, ¿no? Sistema inestable. Ya no está pues diseñado, ya no va a trabajar de acuerdo a lo diseñado. Eso es lo que analiza la estabilidad del sistema. A eso se refiere el análisis de estabilidad. Listo. Comprendido entonces, P1, P2, P3 dominan cada uno de los tres polos, de los tres amplificadores. Por lo tanto, ¿qué es un polo? O sea, ¿qué respuesta nos da un polo? Vamos a estudiar de un solo polo. ¿Qué tipo de respuesta genera un polo? Vamos a suponer de que el polo P1 esté por acá. Hay que hacer el análisis de fase y de amplitud. P1 está acá. Esto es control, ¿eh? Esto es control. La respuesta de un polo es de esta manera, ¿no? Trabaja como un filtro pasabajas. Tiene la función de un filtro pasabajas. Deja pasar toda la onda antes del polo y luego disminuye en 20 decibelios por década. 20 decibelios por década. Y vamos a borrar esto. Es la misma frecuencia Z. La respuesta en la fase, este es el módulo. En decibelios o simplemente puede estar en ganancia. Es la ganancia, el módulo de la ganancia, mejor así. Acá vamos a poner ganancia. A, a 0, ¿no? A 0. Beta por A0 en realidad, beta por A0. Ya, bueno, A0 nomás lo pondremos, ganancia. O si ganancia de lazo, A nomás le pondremos para no confundirnos. A nomás que sea. Listo. Y esta es, vamos, aquí van a colocar la ganancia y aquí vamos a colocar la fase. La fase como la fase varía de esta manera. Empieza de 0. En el polo, en la frecuencia del polo, no en el polo, en la frecuencia del polo, cae a menos 45 grados. Se desfasa, mejor dicho, no cae. Se desfasa a menos 45 grados. Y termina en un desfasaje de menos 90 grados cuando pasa. Y la forma de desfasaje sería esta forma. Voy a aumentarle la... Así. Acá cae. Se va a 90 grados.
¿Ven? Esa es la respuesta de un polo. Miren, en la frecuencia del polo, empieza a desfasarse en 45 grados la señal de entrada. Antes de eso, por ejemplo, vamos a tener una frecuencia por aquí. La frecuencia es de 0 grados, o sea, no hay desfasaje de la señal de entrada con la de salida. Está trabajando perfectamente el amplificador. Pero a partir del polo ya empieza a 45 grados y después pasa la frecuencia del polo y se desfasa en 90 grados. Vamos a tener ahora la respuesta de otro amplificador, del siguiente amplificador, que esté por aquí, P2. En realidad, miren, P1, P2 puede estar uno atrás, adelante, etcétera. La ubicación no es que P1 esté siempre adelante, P2, no, eso puede variar, ¿eh? Vamos a suponer que ahora pueden estar también uno sobre otro, el polo 1 y el polo 2 pueden ser en el mismo punto, pueden estar cerca, pueden estar lejos, eso ya va a depender del amplificador, ¿no? El otro polo, que esté por acá. Entonces, voy la ganancia de ese polo, que sea no va a ser por la misma, ¿no? Que sea por aquí, y va a tener la misma, ya que estamos graficando por partes, digamos, la, los amplificadores, no vamos a analizarlo en conjunto, sino por partes. Entonces vamos a tener esa ganancia y luego una disminución en 20 decibelios por década. Igualito, ya que se comporta, es un polo, ¿no? ¿Qué va a suceder con nuestro desfasaje? El desfasaje estaba en 90 grados, aquí. El otro polo, en este punto, lo va a desfasar en 45 grados, o sea, en menos 90 hasta 45, y cuando pase el polo se va a desfasar hasta menos 180 grados. ¿Está bien? Vamos a... ¿Bien? Entonces, esto estaba acá el desfasaje, luego cae hasta 45, 90, menos 135, y luego disminuye hasta 180 grados. Bueno, vamos a... Está mal dibujado esto. Listo, más o menos, ¿no? Y luego vamos a colocar el tercer polo. Como son 3 amplificadores, el tercer polo que esté por aquí. Igual, este tiene otra ganancia. Vamos a poner esta ganancia. Caramba. Esta ganancia de aquí. Y en este punto descendería con, ¿qué se llama? A 20 decibelios por década. ¿Ya? Y la frecuencia, el desfasaje, como acá ya estaba en menos 180, más o menos, ya está, bueno, ya estaba en menos 180, ahora va a disminuir a 90 más, menos 270. Va a caer en menos 270.
Ya lo dibujan ustedes mejor. Va a caer acá, así, y se va a menos 270, ¿no es cierto? Más o menos esa sería nuestra respuesta en frecuencia de los tres polos. En el caso de que esté alimentado por, por tres, en el caso que esté conformado por tres polos. En la ubicación de esos polos entonces va a ser indiferente. Pueden estar uno encima de otro, el polo 3 puede estar encima adelante del polo 2, el polo 2 puede, y el 2 y el 3 pueden estar juntos, y el polo 1 a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez trazado este diagrama, esto es lo que llaman el diagrama de Bode, ¿no? Esto es lo que se conoce como el diagrama de Bode. Todo esto es control. Nosotros vamos a determinar la estabilidad de nuestro amplificador. De acuerdo al trazado del diagrama de Bode, vamos a determinar la estabilidad del amplificador. No se olviden que la ganancia total del sistema es A0 por A1 por A2. O sea, esto está dividido, está graficado por partes. Esa es la ganancia total del sistema, A1, A2 por las tres ganancias. Solo que esto es lo que ocurre en la alta frecuencia. Los polos, o sea, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en esta frecuencia de aquí, en esta región de aquí, ¿ya? Aquí la ganancia del lazo abierto va a ser el producto de A1 a A2 por A3. Ahí no hay problema, ahí estaríamos en el caso que hemos venido analizando nosotros en la realimentación que hemos hecho en las clases anteriores. El problema es en la alta frecuencia. Aquí ya el producto va a ser menor, ¿se dan cuenta? Acá va a ser menor. Va a llegar un momento que el producto beta por A sub 0 de S, bueno, A sub 0 nada más, beta por A sub 0, la ganancia, va a tomar el valor de 1. Y el desfasaje va a ser de 180. En ese punto, el sistema se hace inestable. Es lo que hay que encontrar, la inestabilidad del sistema. ¿Dónde se hace inestable el sistema? Y luego, compensar esa inestabilidad. ¿Cómo compensamos? Eso es lo que eso es lo que tenemos que hacer. Para eso, entonces, tenemos que trazar el diagrama de Bode, este diagrama, de nuestro amplificador. ¿Qué es esto? Ese es el diagrama de Bode, ¿ya? Del amplificador. Para determinar la estabilidad existen diferentes teorías. Por ejemplo, tenemos el criterio de Nyquist. También en lugar de raíces se puede observar la estabilidad. Es por la ubicación de los polos. También se puede en el diagrama de Bode observar la estabilidad por el margen de fase y el margen de ganancia. Hay diferentes técnicas para observar la estabilidad de un sistema, ¿no? El que está en el NIMEN es el criterio de Nyquist. Para eso tendríamos que trazar el diagrama de Nyquist para poder aplicar ese criterio. Hay otro, el diagrama de Nyquist, o sea,
este es el imaginario y este es el eje real. En un diagrama de Nyquist se va variando la frecuencia y se va trazando la parte real y la parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria. Acá está el punto 1, digamos, menos 1. La parte real y la parte y se va obteniendo una gráfica de este tipo, puede ser. Es simétrico siempre el Nyquist, o sea, desarrolla siempre polos complejos conjugados. Eso tendríamos que trazar y de acuerdo a esta gráfica determinar si es que la gráfica cubre el -1, el sistema es inestable. Si no cubre el -1, el sistema es estable. Eso es el criterio de Nyquist. Para eso necesitaríamos trazar esta curva de nuestros amplificadores. Para primer orden, segundo orden, tercer orden, dependiendo de cuántos amplificadores tengamos. Porque ya sabemos que cada amplificador va a generar un polo. Entonces, un amplificador que tenga de una sola etapa, vamos a tener un sistema de primer orden. Un amplificador que genere, de dos etapas, vamos a tener un sistema de segundo orden. Y así, el número del amplificador, de etapas, nos va a dar el orden de nuestro sistema. Entonces tendríamos que trazar esa función de transferencia en Nyquist y observar la estabilidad. Otra técnica, y es la que vamos a emplear, porque el trazado de Nyquist no es nada sencillo, ¿no? Hay que hacer habría que hacer un programa, no sé. Otra forma, otro criterio de análisis de estabilidad es mediante el uso del diagrama de Bode, que es el que me parece que vamos a optar. El uso del diagrama de Bode. Tienen que trazar el diagrama de Bode y observar en la ganancia unitaria, observar si tenemos margen de fase o no tenemos margen de fase. Y en el punto de corte de margen de fase, observar si tenemos margen de ganancia o no tenemos margen de ganancia. Ese es otro criterio. Para ello tenemos que trazar el diagrama de Bode del amplificador, de igual manera, ¿no? Hay que trazar el diagrama de Bode y observar si tenemos margen de fase o margen de ganancia. Si tenemos margen de fase, significa que el sistema es estable. Si no tenemos margen de fase, significa que el sistema es inestable. Eso es todo. Eso es determinar si el sistema es estable o no es estable. Entonces, para trazar el diagrama de Bode, pueden hacer ustedes un programa, lo que necesiten, ¿ya? Pero existe una herramienta en el MATLAB, que es el PC Tools. PC Tools, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Este PC Tool nos permite ingresar la función de transferencia de nuestro amplificador y trazar los diagramas de Bode. Ya no necesitamos estar haciéndolo manualmente, el trazo. Pueden hacerlo también en forma manual, pero ya que tienen ustedes la computadora en su casa, o sea, para el trazado de estos se puede complicar conforme aumenta el número de amplificadores o conforme este polo se aproxima a este otro polo. Entonces su trazado, tanto de la fase como de la ganancia, se van haciendo más complejos, ¿ya? Este es un caso muy específico y están distantes los polos y sale esta forma de onda, ¿no? Pero no es tan sencillo cuando tenemos diferentes. Ahora, si el número de polos cambia, ya también va a ser más complicado, ¿no? Cuanto más número de polos, vamos a ver. Entonces, mejor utilizamos esta herramienta del MATLAB PC Tools para que nos trace el diagrama de Bode y ahí observar si el sistema es estable o inestable. Una vez que observemos
que el sistema sea estable o inestable, en qué frecuencia el sistema se hace estable e inestable o inestable, podemos aplicar o debemos aplicar la compensación, que significa a un sistema inestable hacerlo estable. Esa es compensación. Entonces vamos a aplicar la compensación una vez que determinamos el diagrama de Bode. Porque si es estable el sistema hasta cierta frecuencia y ustedes no van a tener mayores frecuencias en la entrada, ¿para qué compensa? No tiene sentido. Pero si quieren ampliar el ancho de banda, hay que compensarlo. Entonces, de acuerdo a esa frecuencia, nosotros vamos a ver la estabilidad del sistema. Entonces, vamos a utilizar el MATLAB. Todas estas herramientas todas estas herramientas están a nuestro alcance. Se supone, miren, la teoría de control, creo que también ustedes desarrollan en teoría de control y utilizan el MATLAB, ¿no? Pero a veces nosotros lo tenemos que hacer manualmente. Antiguamente así se aprendía, ¿no? Cuando no teníamos todas estas herramientas, había que trazarlo manualmente. Y es bueno siempre hacer el trazado manual para que nos demos cuenta cómo sale, cómo es la ganancia y la fase. Pero una vez que ya pasan esa etapa de hacerlo manualmente, todo eso, ya no tiene sentido seguir haciéndolo manualmente. Si tenemos un programa que lo va a hacer, ya sabemos cómo es, qué es lo que provoca un polo, un cero, etcétera, en el sistema. Entonces, ya no tiene sentido hacerlo manual si tenemos un programa que lo puede hacer. Entonces, utilicen ustedes las herramientas que nos proporciona la simulación, por ejemplo, es una herramienta excelente, ¿no? La simulación de circuitos. Antes no había. Había que imaginarse nada más cómo resultaba la señal. Entonces, PC, PC Tools, o cómo, a ver, vamos a ver. Sysotool, no PC Tool. Sysotool es la herramienta. Sysotool. Esa herramienta trazar diagrama de Bode, el Nike no lo traza. Diagrama de Bode, lugar de raíz, no sé qué otras herramientas. A ver, vamos a observar, ¿ya? Para eso lo que vamos a hacer es ingresar la función de transferencia de nuestro circuito para cualquier caso. Vamos a poner, ya sabemos lo que genera nuestro amplificador. Vamos a tomar del Niemen un ejemplo para trazar los diagramas de Bode y analizar en qué puntos el sistema, en qué frecuencia, perdón, se hace inestable. Aquí hay un ejemplo. Aquí lo voy a poner. Dice este vendría a ser la ganancia de lazo. T le llaman a la ganancia de lazo. O sea, es el producto del beta por la ganancia del amplificador, pero ya en función de la frecuencia. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos el beta. Incluso lo ponen como beta por 1000. Seguro preguntan otro. 1000. Y en la parte de abajo los polos. 1 más F. Perdón. Esto es
J. Y todo esto es control, ¿ah? Por si acaso. Esto en control, lo que han llevado control, esto ya es fácil entenderlo. F sobre 10 al cubo. Es el primer polo. O sea, es el primer polo que corresponde al primer amplificador. El otro es 1 más J F sobre 5 por 10 a la cuarta. Y un tercero es 1 más J por F sobre 10 a la sexta. Listo. Esa es nuestra ganancia de lazo. ¿Ya? Ya saben, cada polo es a qué se debe. Entonces, eso es lo que voy a trazar. Voy a trazar el diagrama de Bode-Nye, lo que nos permita el CISO Tool. Aquí tengo ya estas instrucciones, clear, close, hasta acá. Esas instrucciones lo que hacen es limpiar, ¿no? Esas instrucciones limpian la memoria. Siempre se queda grabado variables y si nosotros no lo definimos, usa esas variables. Entonces esto sí se usa para borrar las pantallas, las gráficas, todo eso. Vamos a definir entonces S, la variable S. Sería igual. Esto es MATLAB, ¿eh? F, transfer function, y ¿dónde está ahora este? ¿Este será? No. No. Ese es. Ese. Defino la variable S. Los datos. Voy a colocar aquí los datos. Los datos que yo tengo es el beta igual a, ¿qué vamos a en el ejemplo 0.2 para diferentes betas? 0.2 es el único dato que tenemos. La ganancia de lazo abierto es de ¿cuánto? ¿No es cierto? Esa es nuestra ganancia, el lazo abierto, 1000. Ya, ahora definamos los polos. ¿Ya? Polo 1, voy a ponerle así, polo 1. Va a ser igual, es el primer polo. Uh, la frecuencia, nosotros trabajamos con Hertz. Y aquí 10 al cubo, ¿no? F, o sea, ya, a ver cómo les explico. Esta parte es así, ¿no?
es 1, o sea, el polo 1 más S sobre el polo. Así es como define, hay que ajustarse a lo que el MATLAB nos pide con esta definición que está acá arriba, donde S es igual a J omega. Pero este omega está en radianes sobre segundo. Entonces, esto sería J 2pi por F, donde F en Hertz, aquí está como F ya, ¿no es cierto? Entonces, si reemplazan aquí esto, sería 1 más J, en la parte de arriba es 2pi por F. Lo dejamos el F allá, ahí arriba, abajo tenemos 10 al cubo, y este 2pi tendría que ir dividido aquí, ¿no es cierto? Entonces, el polo 1 sería... sería a ver, ¿cómo sería el polo? El polo 1 va abajo, ¿no es cierto? Pi 2pi 10, es que este es J omega, es 10 al cubo entre 2pi, ¿no es cierto? Cubo entre 2pi. Ujú. O es 2pi entre 10 a la menos 3. ¿Es lo mismo? Si lo suben para arriba, es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. 2pi dividido entre 10 a la menos 3 sería producto, ¿no? Entonces el polo 1 va como multiplicado aquí, ¿ya? Vamos a ver. Eso tienen que ajustar bien en el MATLAB. Sería 2pi dividido entre 10 al cubo. 10 elevado a la menos 3. A ver si se entiende. El polo SP1, entonces el polo 1 en el MATLAB está en la parte de arriba, o sea, de esta manera define el MATLAB, de esa manera, SP1, para que este 10 a la menos 1 sea 10 a la menos 3, ¿correcto? Y 2pi dividido entre 10 a la menos 3, ¿o no? ¿O es lo mismo? ¿O es... Ujú. A ver, vamos a seguir. Polo 2. 2 por pi entre 5 e a la menos 4.
Ya. Los tres polos estarían ahí. Y la función de transferencia T sería igual a beta. No, beta es la realimentación. Solo A0, definido A0, dividido entre, está como 1 más S. Está ya en función está como variable S, o sea, no está. Y el polo 1, hay que transformarlo nada más. Dividido entre P1, que es la función 1. Esto lo vamos a multiplicar. Vamos a ver de esa manera. Por el otro polo, 1 más S, siempre va en la parte de abajo. Hay que hacerle bien a la dividido entre el polo 2 por 1 más S dividido entre el polo 3. Esa sería la función de transferencia. ¿Ya? Luego, el H. El H es la realimentación. En este caso, el beta. Es constante. Compensador, ponen 1. Todavía no vamos a compensar nada. 1. Eso sería todo. Y acá llaman al CISO tool. Con la función de transferencia T, coma, el compensador C, coma, y la realimentación H. Eso estaría. Ejecutamos. Ahí nos está botando la función de transferencia. Lo ha desarrollado, ¿no? Está desarrollado, por eso tiene otros valores. No va a ser como el formato que nosotros, si ya está desarrollado, lo ha puesto en S3, S cuadrado, bueno, eso lo desarrolla. Eso como referencia nada más, esa es la función de transferencia. Y acá ya nos traza todo. Sí, parece que está correcto. Aquí nos traza todo. Este es el lugar de raíces, no lo vamos a utilizar. Solo el bode. Ahí está. Ahora, aquí está el amplificador ya, la ganancia del amplificador, y esta es la fase. Ganancia y fase. Es lo que nos proporciona el sistema. ¿Ya? Lo que tenemos que ver si es estable o no. Aquí ya les está arrojando la estabilidad del sistema. Vamos a colocarle aquí el grid y
y si se dan cuenta está en radianes sobre segundo. Aquí hay que trabajar en Hertz. Nosotros trabajamos en Hertz. Aquí en Edit cambiamos a Hertz. Ya está en Hertz. Entonces, aquí ya nos arroja si el sistema es o no estable. Como ven aquí, observamos en la ganancia unitaria, aquí está, 0, ganancia unitaria. En este punto, vean que tenemos un margen de fase de 7 grados. Aquí es la que está indicando, 7 grados. Y en la frecuencia de menos 180, perdón, en la fase de menos 180 grados, obtenemos un margen de fase de 17.5 decibelios. Entonces, la observación de esos dos valores nos va a dar la estabilidad del sistema. Aquí tenemos margen de fase y tenemos margen de ganancia, por lo tanto el sistema es estable. Vamos a modificar esa ganancia del beta. Si nosotros modificamos de esta manera, obtenemos mayor margen de fase y mayor margen de ganancia. Vean. ¿Ya? Aquí el sistema es más estable. Si nosotros modificamos de esta manera, vean, en la ganancia unitaria, aquí, ahí. En la ganancia unitaria, o sea, aquí esto está en decibelios, es 20 logaritmo de la ganancia. 20 logaritmo de 1 es 0, ¿no es cierto? Por eso está en decibelios. 0. Esta es ganancia unitaria, o 0 decibelios, es igual. Ven que tiene un desfasaje de 180 grados. Ahí, en ese punto, el sistema sería críticamente estable. O sea, ya se convierte en oscilatoria la salida. Significa de que sin entrada vamos a tener salida. ¿En qué frecuencia se da eso? 5.48 por 10 a la 4. A esa frecuencia, el sistema se hace críticamente estable. Si yo paso ese sistema, ahí, el sistema inestable. Ya no tengo ni margen de fase ni margen de ganancia. Si yo bajo por debajo, por debajo de esa frecuencia, el sistema es estable. Esa es, y conforme más me alejo, obtengo mayores márgenes de fase y márgenes de ganancia. Por lo tanto, el sistema se hace cada vez más estable, o sea, es mejor. Pero ¿qué sucede? Que mi frecuencia ya está en 2 kilohertz, mi frecuencia de estabilidad. En 2 kilohertz, nada más. ¿Ya? Ganamos estabilidad, pero a costa de frecuencia. Aquí es 4, en críticamente estable es 5.48 por 10 a la 4 Hz. Acá ya ni hablar, ahí ya no va a trabajar, es inestable el sistema, se vuelve oscilatorio, todo eso. Entonces, conforme ganamos estabilidad, el sistema, la frecuencia, perdemos frecuencia. Estamos en 3.50. O sea, podemos amplificar solamente hasta 3.54 kilohertz, nada más. Si es que coloco ese beta. Estoy compensando de esa manera mi sistema con el beta. ¿Está bien? El beta es una forma de compensación, compensar con el beta, el sistema. Hay otra manera, es ubicando un 0
no, perdón, un polo a una frecuencia bastante baja. Miren dónde están los polos acá. Acá hay un polo, acá hay otro polo y acá hay otro polo. Son los tres polos que nos están, los amplificadores están proporcionando esos polos. A ver, vamos a hacer eso, ¿ya? Voy a colocar aquí un sistema críticamente estable. Ahí está. Ahora voy a colocar aquí un polo bastante abajo, por este lugar, más o menos, ¿a qué frecuencia? A 100 Hz colocaremos un polo. Añadimos un polo real. ¿A qué frecuencia? Estoy añadiendo un polo a la frecuencia, acá está 0.55, localización, aquí está por localización, ¿no? Entonces, -1, damping 0.151, polo real, a ver, a esa localización tendríamos 0.7, ya, aquí lo puedo mover, ¿no? Aquí está voy a volverlo a colocar en -1, a ver dónde está ese polo. Este es, el rojo. Este es el polo que he colocado. Este polo yo lo puedo mover. Aquí está. Mire qué es lo que ocurre. Inicialmente estaba inestable el sistema. Si yo coloco un polo aquí, se vuelve estable. Tengo margen de fase, tengo margen de ganancia. Mire, nuevamente, le quito el polo. Deleteo el polo. El sistema es inestable. Aquí lo voy a colocar. Sistema, bueno, acá dice estable, pero está críticamente. Vamos a ponerlo inestable. Ahí, estable. No, perdón. Aquí, inestable. Sistema inestable, ¿correcto? Yo, claro, la inestabilidad no es tan alta, pero sí es inestable el sistema. Acá está, sistema inestable. Voy a colocar un polo. Voy a añadir un polo real. Ahí está. He añadido este polo de ahí. Y este polo yo lo puedo mover donde quiera. Eso lo podemos hacer en circuito, ¿no? Lo voy a colocar en este punto. El sistema sigue siendo inestable. Lo coloco en este punto. Sistema estable. Ya tengo margen de fase y margen de ganancia. Entonces, una forma de compensación de un sistema de amplificador o de un amplificador es colocando un polo bien de frecuencia bastante baja, bien apartado de los polos del amplificador, o sea, bien lejos, en otras palabras. Porque miren, si colocamos este polo cerca, sigue siendo inestable el sistema. Si lo colocamos a la derecha, peor todavía, el sistema se vuelve más inestable. Lo que se quiere es hacer el sistema estable, colocando el polo en una frecuencia bastante baja. Ahí sigue siendo inestable, ahí ya se hace estable. Pero claro, la estabilidad no es tan buena, tenemos solo 33 grados. El margen de fase bueno, un margen de fase bueno es 60 grados, obtener 60 grados. Entonces este polo yo lo puedo mover más.
Ahí, por ejemplo, ya tengo 82 grados de margen de fase. El sistema es bastante estable, pero fíjense, la frecuencia ha bajado a 93 Hz. O sea, solo tenemos posibilidad de amplificar hasta 93, frecuencias hasta 93 Hz. Ese es el problema de la compensación. Tenemos que el sistema lo hacemos estable, pero el costo de la compensación es la frecuencia, ¿no? El ancho de banda de nuestro amplificador. Este sistema también nos puede graficar. Aquí ustedes tienen que manejarlo, ¿no? O sea, si quieren trabajar con esto, y no tendrían que hacerlo manualmente. Bien complicado. Ya lo que han hecho control, esto es bien fácil manejar. En análisis de plots, aquí está, lazo cerrado, sintonización gráfica. Vamos a ver. Lazo abierto. Nos da el Nichols, el lugar de raíces y lazo abierto. Solo trabajamos con lazo abierto. Aquí el análisis de plot, lazo cerrado. Aquí está. Entonces, lazo cerrado. Ya. Bode. Ese es. Esto ya es el sistema en lazo cerrado. Es nuestro amplificador en lazo cerrado. Esta es la ganancia del lazo. Es diferente. Acá vemos estabilidad del sistema. Y esta es ya la ganancia en lazo cerrado. Aquí podemos observar. Vamos a ver. Voy a colocarlo su grid. Y esto está en radianes sobre segundos. Siempre hay que trabajar en hertz. No nos da la... Acá. Aquí está. No, este es límite, unidades. Acá. En hertz. Ya está en hertz. Entonces aquí podemos observar no sé si puedan, bueno, vamos por este lado. Aquí podemos observar que más o menos hasta los 90, este es 100 Hz. Hasta los 100 Hz, el amplificador trabaja con esa ganancia y obtiene un desfasaje de 0 y más o menos en 100 Hz ya empieza el desfasaje de la señal de entrada. Está 45 grados en 100 Hz. Aquí nos indica que la frecuencia, el amplificador debe trabajar hasta los 93 Hz. Nada más. Pues más o menos estaría por aquí. ¿Ya? Esa sería nuestra frecuencia de trabajo en lazo cerrado. Hasta los 93 Hz obtenemos una ganancia buena y un desfasaje pequeño en los 93 Hz de 20, 30 grados, ¿no? Claro, conforme ustedes lo hacen, vamos a mover nuestro... ¿Ve? La ganancia en lazo abierto se está haciendo con mayor frecuencia en el lazo cerrado, ¿no es cierto? Conforme muevan el este de compensación, el polo de compensación. ¿Ya? Pero va a llegar un momento en que el sistema allí sigue siendo estable. Hemos ganado frecuencia hasta 729 ahora, 700 por acá, hasta 729 Hz. Vean lo que sucede ahí. El lazo ya es inestable. ¿Qué significa lazo inestable en lazo cerrado? Ganancia tienen, pero el desfasaje está en menos 360 grados.
Ojo, aquí 1.89 kilohertz. 1.89 kilohertz. O sea, hasta aquí debería trabajar. Este es 10 kilohertz. Este es 1 kilohertz, ¿no? Más o menos hasta aquí nos manda que puede trabajar el amplificador. Pero miren su desfasaje. Está en menos 225 grados. O sea, no. La idea es tener un desfasaje de cero con una ganancia. Ese es el amplificador. El desfasaje de cero con una ganancia adecuada. Aquí ya está en menos 225. El lazo es inestable. Se deforma. Y si aumenta la frecuencia a 10 kilohertz, digamos, la ganancia se va a reducir. Incluso acá va a estar por debajo de cero en estas frecuencias, que significa va a atenuar, o sea, en lugar de amplificar, va a atenuar la señal. ¿Ve? Entonces, eso es el análisis de estabilidad y la compensación, con un cero o con el beta. Compensamos con el beta o con el cero. Todo esto es control, ¿no es cierto? Todo esto es control. No hay otra. 8:41, como justo ya estamos en hora. Todo esto es control y aquí lo que manejamos más que es polos, ceros, pero esto es parte de la realimentación que tienen que estudiar. ¿Preguntas tienen? Muchas preguntas, ¿no? El día lunes haremos problemas de estabilidad y compensación de estos amplificadores. ¿Ya? No les voy a dejar un problema porque es probable que tengamos los mismos resultados de la vez pasada. No vayan a estar bien los hagamos primero el día lunes problemas y de acuerdo a esto vamos a tener que utilizar, vayan viendo cómo trabajar con este programa del MATLAB. Si ya lo saben, en buena hora. ¿Ya? Si no, practiquen, miren, no es nada complicado, ¿no? Hay que simplemente ingresar las funciones de transferencia y esta herramienta del CISO Tool, nada más. Con eso podemos manejar todas estas, todos estos, todas estas gráficas para poder compensar nuestro sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llevarlo a la realización física. Esto es teoría. ¿Cómo hago o cómo construyo un polo en la práctica? ¿Cómo genero, mejor dicho, un polo? Me ha dicho, usted me dice que con un polo yo compenso mi sistema, correcto. Ya, ¿cómo genero un polo en la práctica, en mi amplificador? Eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Ya? El beta, por ejemplo, ¿no? El beta hemos puesto un valor de 0. Para nuestro ejemplo, pusimos un beta de 0.2. Esto yo lo puedo mover, 0.5, 0.8, lo puedo mover para obtener una estabilidad del sistema, ¿no es cierto? Y con ese beta ya puedo diseñar mi realimentación. ¿Ya? Es importante entonces la realimentación, no es, perdón, es importante la estabilidad, no es simplemente diseñar para cualquier beta, no va a funcionar, o va a funcionar solo hasta cierta frecuencia y después se sale de estabilidad. Y la compensación sería el beta, con el beta compensamos y añadiendo un polo lejos, o sea, cerca en frecuencias bajas. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a colocar un polo dominante. El polo dominante sería ese polo. Colocando ese polo dominante, podemos lograr estabilidad. ¿Han visto ustedes cómo se logra la estabilidad? ¿Ya? Y usamos el bode para los márgenes, para ver la estabilidad, el grado de estabilidad.
cuán estable el sistema y cuánto de estabilidad tenemos. La calidad de estabilidad podemos medirlo con el Bode. Y para eso necesitan ustedes trazar estos diagramas de Bode, estos de aquí. ¿Ya? Una forma de... ahí está, pues, así nos ha salido. ¿Se acuerdan? Manualmente, ¿no? Pero si tienen este programa, ¿para qué estamos trazando manualmente? Lo que hacemos es trazarlo, o sea, utilizar el programa, es más fácil. Porque si estos polos se acercan, va a cambiar, o sea, mejor es el programa, ¿no? Y con eso tenemos posibilidad también de mover esto. Entonces, es importante este programa que lo aprendan. Si no sabe, traten el día lunes, hacemos problemas, pero usando el programa. Listo. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta? Para el examen van a necesitar usar este programita, porque imagínense, no tienen mucho tiempo y el programita les va a dar, nos va a ubicar fácilmente cuánto beta colocarle para que el sistema sea estable a la frecuencia que nosotros queremos diseñar. ¿Ve? Con ese beta ya diseñan su red de realimentación y se acabó el sistema, ya tienen la compensación y la estabilidad. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Todo comprendido, todo entendido. Espero que así sea. El lunes entonces a las 9:40 no voy a dejar problemas, como le digo, va a tener el mismo resultado. El lunes hacemos el problema y les dejo el problema, el ejercicio de esta parte de estabilidad para el día viernes, ¿correcto? Así quedamos entonces nuestra programación para el próximo lunes. Haremos problemas, problemas y problemas y el problema para el día viernes para que lo entreguen como ejercicio. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien. Revisen entonces su teoría de control. Nos vemos el día lunes. ¿Hay alguien que se haya unido, que quiera en la lista, que no esté en la lista? Sí, ingeniero, yo disculpe. Sí, Ingresé un poco tarde. sí, Pinto diga, Carpio. Pinto. Hay que considerar pero claro, lo voy a poner como tarde, no lo voy a poner como Pinto, ¿no? Sí, ingeniero, Pinto Carpio. Pinto. Aquí está. Para. Ya eso lo vamos a ver después cómo van sus asistencias. ¿Alguien más? Nadie más. Grabamos. Listo. Entonces nos encontramos el lunes a las 9:40. Hasta la próxima.